Continuando con el tema de la iluminación, una vez que ya pasamos la iluminación básica plena, con la luz blanca por defecto y con las esferas de luz, vamos a ver un modo de iluminación que es mucho más avanzado, es mucho más realista y es el que se utiliza casi en todas las escenas de estudio, ¿no? Entonces, eh, para crear este nuevo tipo de iluminación, vamos a crearnos un domo de luz. Entonces, lo vamos a situar en cualquier lado, ¿no? Simplemente hacemos un clic y listo. Entonces, al hacer el clic, vamos a seleccionar cuál es nuestro HDRI. Entonces, vamos a irnos a nuestra carpeta, a la carpeta de librería, y tienen una carpeta que se llama HDRI interior. Vamos a darle un clic, vamos a darle, por ejemplo, a esta escena de acá. Y automáticamente se crea nuestro domo de luz y vamos a ver cómo es que resulta. Damos a la previsualización y automáticamente nos crea una iluminación de ambiente con respecto a nuestro HDRI que hemos colocado, pero vemos que solamente nos los está colocando de la mitad para arriba, así que ahí es cuando vamos a ir a la configuración del domo. Entonces vamos a las configuraciones de luz, domo de luz. Acá, en vez de que sea un hemisferio, le damos a esfera y ahora sí nos aparece el HDRI completo. Entonces tenemos, es como una escena completa, es una vista en 360 que nos va haciendo todas las luces, ¿no? Y que nos transfiere las luces de la escena, los reflejos de la escena, como podemos ver, a nuestro objeto. Entonces nos venimos a nuestra vista guardada y vemos que ya tenemos nuestra iluminación. Pero ahora queremos ocultar el fondo porque definitivamente no necesitamos que el fondo esté ahí, solamente queremos rescatar la iluminación. Entonces seleccionamos a las características del domo, a opciones y de la misma manera que las anteriores luces le damos clic a invisible. Y desaparece todo el fondo y nos quedamos solamente con la iluminación y con los reflejos. Y ahora la iluminación vemos que nos está viniendo desde atrás, ¿no? Desde el lado izquierdo, por ejemplo. Entonces queremos rotarla. Entonces vamos a entrarnos a la textura que tenemos cargada dentro del domo, que es de la misma manera que siempre entramos a una textura. Y vamos al emplazamiento de la textura. Aquí podemos ver nuestra textura, cómo es la imagen en realidad, y la podemos rotar, ¿no? Esto se maneja por grados, ¿no? Es una esfera, entonces la circunferencia total es de 360 grados. Entonces, por ejemplo, vamos a moverla 90 grados. Entonces vemos que la iluminación de estar atrás pasó a estar al frente, ¿no? Le vamos a dar 180 y de estar acá la iluminación pasó a estar al otro lado. Entonces nos está dando. Para una escena, para que se vea bien, para que se vea realista y para que se vea interesante la iluminación, tendría que darnos nunca una iluminación como esta, por ejemplo, de frente, ¿no? Que nos está quemando el frente de la cámara. Sino tendríamos que siempre intentar usar iluminaciones que estén contrarias a la cámara. Por ejemplo, un 200, ¿no? Para que nosotros veamos parte de la luz y también veamos un lado en sombra. Entonces la escena tiene mayor volumen y se ve mucho más interesante. Entonces vamos a darle un 250. Lo importante es ir ensayando, ir probando todas las opciones que tenemos, ¿no? Y ver e ir descubriendo cuál es la iluminación que más nos conviene, ¿no? Y esto podemos fácilmente reemplazarlo, ¿no? Podemos probar con otro tipo de HDRI, por ejemplo este de acá. Cambia, ahora estamos como en un interior de un departamento, por ejemplo. Entonces también podemos cambiar la iluminación. Nos está dando de frente. Y ahora fíjense que cambia totalmente el tono. Como esto es un poco más amarillento, es un poco más cálido, el ambiente también le da ese tipo de iluminación, cambian los reflejos y nuestro objeto se ve mucho más realista, ¿no? Ya tenemos la textura buena, tenemos la madera con todos los mapas correctos, como hemos aprendido a hacerlo, y ahora nuestro objeto se ve mucho más realista, ¿no? Podemos ir ensayando con diferentes HDRI para ver cuál es el que más nos conviene. Y ahora de repente este se ve demasiado oscuro, ¿no? Vamos a ir viendo
¿no? Quizá queremos aumentar nosotros la iluminación y es muy fácil, ¿no? Simplemente aumentamos la intensidad del domo. En vez de que tenga un 1, le damos 1,5, por ejemplo, y automáticamente se va iluminando más. Le damos un 3, pero ya se queman algunas partes y eso tampoco es bueno, así que vamos a mantenerlo en 1,5. ¿No? Y podemos ir así ensayando. Acá les dejé una pequeña colección de HDRIs que se pueden ir utilizando, ¿no? Unos que son más convenientes que otros, por ejemplo. Entonces, esta es la manera en la que vamos a iluminar una escena y que se vea bastante realista.